Ahora o luego, ¿en qué quedamos, Fran? Luego, más adelante en el vídeo, Nuria explicará de nuevo la receta del champú con aceites esenciales. También de las pipetas con aceites esenciales. Quiero recordaros, porque muchos me lo preguntáis, que nosotros no utilizamos collares antiparásitos comercial ni tampoco pipetas comerciales. Empleamos siempre aceites esenciales y hasta ahora, este es nuestro segundo año consecutivo, nos va estupendamente bien. Ni una garrapata, oiga. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Aprovechando de que tenemos que bañar a Rumba y Conga, hoy vamos a hablar sobre la higiene, sobre los champús, sobre las pipetas para pulgas, garrapatas y mosquitos de la leishmaniosis. Como siempre quiero recalcar que voy a compartir con vosotros mi opinión. Y vamos a empezar por los champús. La inmensa mayoría de los champús del mercado están más orientados a que huela bien. Tienen un diseño muy bonito con unos colores muy llamativos y unos olores que empachan, unos olores muy fuertes y empalagosos. De manera que tú lo ves, te entra por el ojo, lo abres para olerlo. Que bien huele a vainilla, me lo llevo. Pero que quitando su olor, quitando que tu perro va a oler para ti extremadamente bien y para él va a oler extremadamente mal, porque a los perros no les gusta oler a vainillas, a chocolates ni a fresas, quitando esto no son nada efectivos, no tienen ninguna utilidad. Normalmente los champús que huelen muy bien a algodón de azúcar no suelen llevar apenas citronela, porque la citronela de por sí ya tiene su propio olor y neutralizaría el olor del algodón, ¿vale? O de la fresa o de la vainilla. La citronela en sí tiene un olor muy fuerte. Entonces suele pasar que te venden los champús que huelen muy bien por un lado, que apenas llevan citronela. Los botes te ponen en plan 100% efectivo contra pulgas y garrapatas. Y la gente suele utilizarlo cuando tiene un problema. Y esto yo creo que es un error. Vivimos muy felices. Qué bien huele mi perro, que huele a vainilla, Y luego, cuando vemos una garrapata, saltan todas las alarmas. Nos vamos corriendo a la tienda de mascotas o al veterinario para que nos dé una solución. Acudimos al tarro, compramos el tarro 100% efectivo para pulgas y garrapatas. Mientras tanto hemos estado pues tirando, pienso yo, el dinero con champú que no valen para nada. Podríamos haber estado utilizando un champú preventivo y no tendríamos este problema. Cuesta mucho encontrar un champú que realmente merezca la pena, porque los que son medianamente buenos son excesivamente caros. Ahora vamos con el tema de pipetas. Que levante la mano el que alguna vez le ha puesto una pipeta a su perro y a los pocos días o a la semana se ha dado cuenta de que tiene una garrapata. ¿Pero esto qué es? Pasa idem de lo mismo. En el mercado hay muchísimas marcas de pipetas. Ya os digo de entrada que las marcas tipo supermercado y las baratijas no valen absolutamente para nada. Te va a cubrir un muy corto periodo de tiempo, ¿vale? Y algunas no te cubren absolutamente nada. Yo les llamo las pipetas de agua de colonia. Hay dos marcas muy famosas que ya sabéis cuáles son,
pero que misteriosamente a algunos perros les sienta mal. Y eso es lo que a mí me mosquea. ¿Por qué a Rumba, por ejemplo, le sienta mal las pipetas de Floodline? ¿Qué es lo que tiene esas pipetas para que a ella le siente mal? Las pipetas son muy efectivas o parcialmente efectivas, pero contienen muchísima química. Muchas veces pensamos que cuando aplicamos estos productos tu perro es invencible. Tenemos que entender una cosa muy importante. No es lo mismo un perro que vive en una ciudad y que sus paseos son en sitios urbanos, en parques, que unos perros que pasean por la naturaleza plena, por el mundo salvaje, como son las mías, que se meten en matorrales, se meten en cañadas, se meten en sitios que hay muchas pulgas y muchas garrapatas. Las pipetas cubren hasta cierto punto. Me explico, si tu perro va al parque y en el parque hay 5 garrapatas y tu perro pasa por delante de las 5 garrapatas, es normal que no se le enganche ninguno. Pero si tu perro sale al campo, se mete en una zona de matorral en la que hay cientos de garrapatas, por pura estadística, algunas se le va a enganchar. En el mosquito de la leishmania pues pasa exactamente lo mismo. Si tú eres una persona de ciudad y vas al parque y hay 4 mosquitos, pues no le va a picar. Ahora, si tú paseas por una zona de río que hay agua estancada, vegetación en estado de putrefacción, lo normal es que si hay miles de mosquitos, alguno le pueda picar a tu perro. Más adelante os vamos a contar lo que hacemos nosotros. Collares antiparásitos, volvemos a lo mismo, ahorraros las baratijas de supermercado. Tenemos 2 buenas marcas en el mercado que ya todo el mundo conoce, que es Excalibur y Serecto. A mí me gustan las dos, pero si me tengo que quedar con uno, yo me quedaría con el Serecto. Es indiscutible, todo el mundo opina lo mismo, todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo que prueba el Serecto se queda con esa marca. Son caros, sí, pero merece la pena. Bueno, vamos a bañar a Rumba y Conga y luego vamos a hablaros sobre los aceites esenciales. Para los que no os interesan los aceites esenciales, os digo mi opinión de los productos comerciales. A mí de collar me quedo con Serecto y de pipeta me quedo o con Floodline o con Albanti, depende de lo bien o lo mal que le sienta a tu perro. Durante todo el invierno le mantendría el collar, que tiene una efectividad de muchos meses. Lo compras en invierno y te dura prácticamente hasta primavera, y cuando llegue primavera le pones uno nuevo y todos los meses, junio, julio, agosto, le pones una pipeta, la que hayas elegido. Eso es lo que nosotros hacíamos y nos iba bien. Cookies al agua. Pues me ha dado tiempo a preparar las 2 toallas, la manguera, porque hace bastante calor y se pueden bañar en la terraza sin problema, y el champú hecho por nosotros, y la Rumba ya sabe que la vamos a bañar y se ha escondido. ¡Hey, Conky! Te vamos a poner muy fresquita. ¡Hey! Venga, Rumba, venga, no te resistas más, te toca bañarte. No, no, no. ¡Ah! ¿Y tú qué? Mientras esperando tu turno, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Venga, toma el premio. ¡Ay, que me la ha robado la Conky! Ah, que estas cookies se han portado muy bien con el baño. Le vamos a dar un poquito de la corteza del queso. Toma. Ay, perdón. Runri, Conky, perdón. Ah, que con el calor esto se va a poner malo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Es que guarda para otro. Toma, un poquito.
Toma un poquito. Ya está, ¿eh? Pone agua, un momento. Venga, pon agua. Para Conking. Bueno, pues Nuria lo va a explicar de una forma breve y clarita, para que se entienda y para que vosotros podáis hacer lo mismo. A ver si os funciona tan bien como nos funciona a nosotros. En un bote de champú para caballo con biotina ponemos 15 gotas de aceite de lavanda, 15 gotas de aceite esencial de árbol de té, 15 gotas de citronela y 15 gotas de cedro del Atlas. Nunca puede sobrepasar las 60 gotas. Para las pipetas naturales vamos a hacer lo mismo, pero en un bote de cristal más pequeñito. Pero estaría bien enseñar el bote, ¿no? Sí, después yo pongo fotos del bote. Que sea de cristal oscuro y que tenga cuentagotas. Como base vamos a usar aceite vegetal de jojoba o aceite de almendras. Que está costando la vida, sí. Ya lo sé, me estoy dando cuenta que ya está costando la vida. Es que tengo la mente súper espesa. Y ponemos los mismos aceites, lavanda, citronela, árbol de té y cedro del Atlas. Lo agitamos bien y ya tenemos nuestras pipetas naturales. Para el spray, me explota. Me está explotando. Para el spray repelente usamos medio litro de agua destilada, 300 mililitros de vinagre de manzana, 15 gotas de aceite esencial de lavanda, Bien, 15 gotas de citronela, maravillosa, 15 gotas de árbol de té estupenda. y 15 gotas de cedro del Atlas. Repasando, básicamente, si os dais cuenta, tenemos 3 productos: champú, pipetas y spray. Champú con el que lavamos siempre a las perras, así prevenimos que tengan pulgas y garrapatas. Las gotas, ¿vale? Que las gotas, una cosa que quiero recargar es que en un tarrito pequeño lo llenas entero de jojoba y echas las gotas que os ha dicho Nuria. Y el spray lo utilizamos cada vez que vamos a salir, ¿vale? Todos los días antes de salir lo tenemos al lado de la puerta. Nuria siempre lo hace, yo cuando me acuerdo. Y pulverizamos a las cookies. Así que nada, si tenéis alguna duda, dejáis un comentario y yo intento responderos. Poco más que contaros. Hasta el próximo vídeo. Adiós.